88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Todos saber, ahí vamos a
alcanzar la 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Muy buenos días, Salim Punchay, Imaynaya Cayanqui, Huermicunas, Turaycunas. Volvemos nuevamente a encaminar una nueva edición de Ñucanchis Cancunapaj, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Jueves 8 de septiembre del año 2022, son las 10 de la mañana con 10 minutos, nos hemos ahí retrasado un poquito, pero bueno, estamos haciendo algunos ajustes técnicos aquí en Radio Chasqui Jujuy. Y vamos a comenzar presentando al equipo técnico que el día de hoy se va a estar haciendo cargo de esta nueva edición de Ñucanchis Cancunapaj. En operaciones técnicas y conducción, mi nombre es Cesarín Tiangulo, me acompaña nuevamente Noelia. Muy buenos días, Salim Punchay, hermana. Imaynaya, hermanos, Imaynaya a todos los que nos están escuchando acá en la Radio Chasqui por la 88.7. Vamos a estar compartiendo algo de información hasta las 11 de la mañana. Esto es Ñucanchis Cancunapaj. Así es, ¿no, Noelia? Bien, nosotros vamos a ir a escuchar una pequeñísima cortina musical y vamos a volver con el desarrollo de la información. Así que bueno, hay mucha información el día de hoy que tiene que ver con los pueblos indígenas a nivel provincial. Hay muchos temas, lamentablemente, que siguen en vigencia y vamos a comentar también un poco sobre otros temas que se van a venir en los siguientes meses que van a dar mucho de qué hablar. Así que bueno, nosotros hacemos una pequeña pausita musical y volvemos enseguida con el desarrollo de la información. 10 de la mañana con 12 minutos, volvemos nuevamente a Ñucanchis Cancunapaj y vamos a comenzar con el primer bloque y desarrollo de la información aquí en el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy. Volvemos a hablar, Noelia, sobre el tema de la energía eléctrica, ¿no? Sobre el tarifazo. Sí, este tema que ya nos tiene hace unos meses ya, ¿no? Meses, ¿no? Sí, desde que empezó, ¿te acordás? Cuando se anunciaron, ¿quién fue el nuevo ministro, ¿no? Nacional de Economía, Sergio Massa, el que anunció, si no me equivoco. No, cuando se anunciaron la inscripción, ¿te acordás? Sí. Para la tarifa social a nivel nacional y había un tiempo determinado y se lo hacía de acuerdo a la terminación de documentos. Más o menos fue cuando comenzaron a aparecer muchas facturas en realidad. No sé cómo serán el desarrollo a nivel nacional, pero al menos lo que es en nuestra provincia de Jujuy, comenzaron a aparecer los casos de usuarios que recibían en sus domicilios las nuevas facturas con la nueva segmentación tarifaria, en el cual se daban muchos con la mala sorpresa de que tenían un aumento considerable, digamos, en muchos casos del 50%, del 100% en algunos, ¿no? Que llegaba el incremento entre los 15.000 y 20.000, 25.000 pesos, ¿no? De un determinado periodo del mes, digamos. Por ahí, después de esa situación, comenzaron a haber muchas quejas de los usuarios, largas filas en lo que es la empresa EGESA,
quien es la encargada de emitir no solamente la factura, sino dar el servicio de energía eléctrica en nuestra provincia. Así que bueno, eso sumado a la cuestión mediática y en especial a lo que tiene que ver en la protesta social en las calles de distintos barrios autoconvocados, acompañados por organizaciones sociales, hizo que esta situación, ¿no?, se vaya poniendo en la agenda mediática y en la agenda política y en la agenda pública. Y bueno, se logró no solamente que se trabe, ¿no?, este tarifazo, sino también que ha llegado, EGESA va a tener que volver a facturar las boletas que superen el 48% de incremento. Esto es algo nuevo, digamos, que el gobernador de la provincia también tuvo que dar marcha atrás, digamos, porque hay que reconocer, digamos, que EGESA y la SUSEPU, que es el otro organismo, digamos, que regula el tema de las tarifas dentro de nuestra provincia, son tres actores, digamos, que entendemos nosotros, que actúan, ¿no?, en complicidad, digamos, en este sistema de ejecución del tarifazo. Pero bueno, ayer se estuvo haciendo una conferencia de prensa en el cual el gobernador Gerardo Morales y funcionarios del área adelantó que la medida dispone que la empresa deberá volver a facturar con los consumos anteriores. Asimismo, también se suspendió la segmentación tarifaria. El enojo generalizado por el tarifazo eléctrico aplicado en Jujuy derivó en varias medidas por parte del gobierno de la provincia. No conforme con ello, esta mañana el gobernador anunció que EGESA deberá volver a facturar todas las boletas con los consumos anteriores. Acabo de dictar, dice el gobernador, un decreto por el cual ordenamos a EGESA disponer la refacturación en el periodo que está vigente ahora para el pago y que ha generado una situación que todavía está en el marco de una auditoría que hemos dispuesto y que hemos pedido a la SUSEPU y que está en marcha. Recordando que sigue vigente el acto administrativo que prohíbe a la empresa el corte del servicio, el mandatario manifestó que se tomó una acción para solucionar el conflicto. En ese sentido, Morales señaló que la medida le ordena a EGESA a que mantenga los consumos del periodo anterior y que impacte en la tarifa solo el 14% de incremento que autorizó la provincia, más el otro 34% que dispuso el gobierno nacional. Las personas que hayan pagado a EGESA le tiene que hacer una nota de crédito y las personas que no hayan pagado, en todos los casos que exceden el 48%, tiene que refacturar, explicó. Asimismo, aclaró que hay personas que tienen más consumos, arreglarán con EGESA en relación al pago en cuotas. Y apuntó, no aceptamos que haya incrementos que superen el 150, 250 y hasta el 300%, a lo que agregó que se ha dado en una gran cantidad de usuarios, obviamente, por fin los reconocen, ¿no? Sin embargo, no fue el único anuncio que hizo el gobernador, también adelantó que Jujuy suspenderá la aplicación de la segmentación tarifaria. La suspensión será hasta tanto esté el listado de subsidios eléctricos, el cual la provincia todavía no tuvo acceso. Por su parte, la abogada Claudia González de Proconsumer celebró la decisión del gobierno de dar marcha atrás con el incremento desmedido en las boletas eléctricas, pero recordó la postura contradictoria de semanas atrás. Los anuncios del gobernador son muy gratificantes, llevan alegría a la gente, pero no coinciden con algunas manifestaciones que tuvo con anterioridad, pero de cualquier manera está muy bien. A pesar de ello, la letra descartó que desde las asociaciones de consumidores dejen de realizar planteos en el ámbito judicial. Esos anuncios no tienen mucho que ver con el planteo judicial que hicimos en el Tribunal Contencioso Administrativo, las asociaciones de usuarios, porque esto no es una cuestión que puede decirse que deviene en abstracto a raíz de un acto propio del Poder Ejecutivo Provincial. Acá hay un ente de contralor que no siguió un procedimiento que está previsto en el contrato. Lo cumplieron mal, no notificaron, no informaron, apuntó la abogada González. Bueno, esta es la situación actual, digamos, que tenemos en la provincia de Jujuy en cuanto al tarifazo eléctrico promovido por la empresa EGESA. Volvemos nuevamente. Noelia, seguimos, ¿no?, con el desarrollo de la información. Bien, vamos a irnos a
a un tema, bueno, que también sigue dando mucho que hablar porque avanza en materia de justicia lo que tiene que ver con el atentado a la presidenta Cristina Kirchner, ¿no? Y ya hay una carátula, ¿no?, que tiene que ver con intento de asesinato cuidadosamente planificado. Dice, no, acá vamos a leer la información que ha salido en página 12, una noticia actual, digamos. La jueza acusó a Sabac y Uliarte de haber intentado dar muerte a Cristina Fernández de Kirchner, contando para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos, ¿no? Una noticia por ahí que, entre paréntesis, ya está, pero a nivel nacional en todos los medios, tocado de distinta manera, obviamente, que sabemos que dentro de los discursos que ha promovido Nacional, es el de que los medios de comunicación, en conjunto por ahí con algunos sectores de políticos de la oposición, son los que han promovido, ¿no? Y por ahí se ha apuntado contra este discurso de odio promovido desde estos sectores. Así es la Pero, justicia. Sí, Perdón, pero más allá de eso, también se le ha pedido a la justicia, como un ente que tiene que actuar en este tipo de situaciones, que avance, ¿no?, en la clarificación de este suceso, ¿no? Y en este sentido se ha hecho un trabajo, ¿no? Se está haciendo en realidad un trabajo, y esto ha llevado a que se imputen a 2 personas, entre estos Sabac y Uliarte, ¿no?, la persona que gatilló y la pareja, ¿no? Y por atrás también hay un grupo que está indicado, ¿no?, como los que han planificado este atentado. Pero bueno, el detalle de las tareas de inteligencia previa con la pantalla de la venta de copos de azúcar, esto también se está resaltando bastante, y la cobertura posterior de los detenidos. Los investigadores analizan el rol del grupo de antikirchneristas y neonazis cercano a ellos que participó en distintas manifestaciones, los chats que los incriminan. Fernando Sabac, Montiel y Brenda Uliarte llegaron caminando por Juncal y cruzaron la esquina con Uruguay, avanzaron a paso firme sin dudar, sin cruzar una palabra entre ellos. Sabac llevaba la mano pegada al bolsillo izquierdo de la campera donde tenía la pistola. En ningún momento miraron desde dónde se podía ver mejor o a dónde ubicarse. Lo sabían de antemano, porque el grupito de vendedores de copos de azúcar habían estado el 23 de agosto y el 27 de agosto en la esquina haciendo inteligencia. De manera que estaba claro dónde iban a esperar la llegada de la vicepresidenta. Fernando llevaba puesto un barbijo y un gorro, Brenda solo un barbijo. Pero eran casi los únicos que tenían la cara oculta de esa manera. Cuando fracasa la tentativa de asesinato, Brenda ni se acercó a ver qué pasaba con su novio. No empezó a los gritos, no pidió que no le hicieran nada, solo se dio vuelta y salió con absoluto disimulo de la escena. Todo pareció parte del plan de un magnicidio que salió mal, y por eso la jueza María Eugenia Capuchetti imputó tanto a Sabac como a Uliarte el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. La magistrada acusó a ambos de haber intentado dar muerte a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, contando para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos, ¿no? Los investigadores analizan también el rol de un grupo de personas antiperonistas, antikirchneristas, neonazis, cercano a los detenidos y que estuvo en varias manifestaciones y escraches previos al ataque. En julio, cuando autoproclamados republicanos instalaron una guillotina en Plaza de Mayo, en una marcha de antorchas, después con un megáfono frente al Instituto Patria en Tigre contra Sergio Massa y frente al Ministerio de Economía también contra Massa. En la misma noche del atentado, 2 miembros del grupo postearon mensajes. «Seguro el próximo sos vos, Alberto, tené cuidado», publicó Gabriel Carrizo. «Van a juzgar a una persona que le estaría haciendo un gran favor a toda la nación argentina», agregó. «Estoy orgullosa», figura en un mensaje de Brenda a Carrizo. Es obvio que la investigación sigue ahora con el análisis de los celulares y tal vez en la búsqueda de un ideólogo, alguien que los usó y tal vez los financió. Bueno, esto es más o menos un poco del desarrollo de la información que ha salido a nivel nacional en un portal nacional como es Página 12 con respecto
al atentado sufrido por la presidenta ¿no? de la Cámara de Senadores, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. La lucha del pueblo mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche es una lucha. Yo creo que va matando indio de puta y te vamos a hacer desaparecer como a Maldonado. También entre nosotros cada día se conmemora el día más doloroso. El gobernador, en vez de mandar esto, estamos pidiendo, está mandando esto. Somos los hijos de este cielo, las
Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. 10:29, ya casi las 10:30. Estamos en Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes, por Radio Chasqui, Jujuy FM 88.7. Bien, vamos a comentar algo que ya ha generado por ahí mucha polémica y muchas respuestas, ¿no? Cuando el otro día dimos la información, si no me equivoco, el día martes, y cuando a muchos le cayó esto de las bajas dentro de la incompatibilidad que hay con el plan Potenciar Trabajo y las becas Progresar, nosotros habíamos anunciado de que esto iba a generar respuestas en distintos sectores, obviamente, y bueno, es así como salió, digamos, la respuesta de distintas organizaciones sociales, incluso aquellas que pertenecen al Frente de Todos a nivel nacional. Pero bueno, esa es la situación, y nosotros, como lo dijimos, esto iba a generar, ¿no?, una respuesta, no solamente Potenciar Trabajo de 23.000 pesos por mes, de quienes sufrieron su baja por cobrar simultáneamente la beca Progresar de 7.000 pesos, ¿no? La consigna fue: no se puede elegir entre comer y estudiar. De esta forma abrupta, con su ministro de Economía Sergio Massa a la cabeza, el gobierno de Alberto Fernández dio de baja de forma masiva 40.000 cupos del Potenciar Trabajo a miles de estudiantes. El lunes, organizaciones sociales y Frente de Estudiantes movilizaron a sede de Desarrollo Social en La Plata, Quilmes, La Rioja, Entre Ríos. Se espera que la conflictividad social esté en aumento, ¿no?, ya que bueno, se estuvo reuniendo el Frente de Lucha Piquetero y estuvo convocando a distintas jornadas. Algunas de las consignas, Massa y Zabaleta dieron de baja a estudiantes que cobran el Potenciar Trabajo, restitución ya ante la gran avanzada de los recortes presupuestarios de Massa. El gobierno le saca el Potenciar Trabajo a cientos de miles de jóvenes con beca Progresar que se quedan sin el mayor ingreso que tenían para estudiar y poner un plato de comida en la mesa de sus familias, denuncia el Frente Piquetero en referencia a la baja masiva de 40.000 Potenciar Trabajo. El Potenciar Trabajo es un programa social por el que el gobierno ofrece 23.000 pesos a cambio de una contraprestación laboral, un programa bastante lejos de los 7.000 que es el que reciben de la beca Progresar, con el cual el gobierno apoya a quienes quieren terminar sus estudios, pero de esta manera abrupta e inconsultada. El gobierno decide el recorte por el lado de los programas de mayor ingreso que le genera a esas personas que trabajan y a su vez estudian, lo cual las organizaciones leen como una penalización. Es por eso que el Frente de Lucha considera que esta medida está en la línea de bajas que el gobierno lleva adelante y que sigue con la audiencia que propuso Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí. Así que bueno, en estos días van a estar llevando adelante distintas jornadas, distintas medidas, por lo que es las bajas a estos programas Potenciar Trabajo, ¿no?, a estudiantes. Eso, bueno, y bueno, en las redes sociales por ahí también son otro canal en el cual muchas organizaciones y militantes, trabajadores y trabajadoras se han expresado también, ¿no?, en contra de esta medida que en realidad si lo ponemos, ¿no?, en contexto de lo que son lo que necesita un estudiante y a la vez trabajador para poder sobrevivir, la verdad que los montos son irrisorios, digamos, y encima cortan
por el monto que más se percibía, digamos, de los dos, ¿no? Entre potenciar trabajo y beca progresar, lo que se corta es el donde más se percibe, que es el de 23.000 pesos. La beca progresar no supera, de acuerdo, digamos, a la carrera que uno está estudiando, ronda entre los 6.000 pesos y puede llegar hasta los 9.000. Eso, de acuerdo, digamos, si es una carrera estratégica dentro de las que tiene, digamos, el Estado para dar esa beca. Claro, ¿no? y tal cual como dice acá la nota, ¿no? No se puede elegir entre comer y estudiar porque hay muchos jóvenes que estudian y también tienen que trabajar, ¿no? Porque con los 7.000 pesos, ¿a quién le alcanza? Claro, y después los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos originarios, porque hay una inclusión por ahí, especialmente que tiene como política el gobierno nacional, que tiene que ver con que no haya un límite de edad, ¿no? Para integrantes de pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Esa es una por ahí. O también, si no me equivoco, también creo que pasa lo mismo con otros sectores, con otras identidades, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Digamos que por ahí, si una persona tiene más del rango que estipula la beca progresar, por ejemplo, que es de 18 a 24 años, si uno tiene 30 años pero pertenece a una determinada comunidad indígena o se identifica como de algún pueblo indígena y está avalado por alguna comunidad, puede percibir la beca progresar, ¿no? Y también el potenciar trabajo, digamos. Pero parecería que no solamente se va a avanzar, digamos, con ese grupo de estudiantes y trabajadores que cumplen esos requisitos de segmentación entre 18 y 24 años, sino también que se va a avanzar o se está avanzando ya, digamos, contra aquellos trabajadores y estudiantes a la vez que perciben también esto, ¿no? Como pueblos indígenas, la beca progresar. Así es, varios hermanos de distintas comunidades. Extraoficialmente, ¿no? Tenemos esa información. Claro, sí, bueno, que no pudieron estudiar y ahora lo están haciendo y bueno, también fueron afectados por estas bajas, ¿no? Sí, y ahí, como te digo, en las redes sociales también hay unos compañeros ahí que nos pasaban ahí unos mensajes de algunos integrantes de organizaciones sociales, ya personas mayores, ¿no? Que pero bueno, distintas circunstancias no pudieron estudiar en su momento, pero ahora, digamos, esta oportunidad, digamos, del potenciar trabajo y la beca progresar les permitía, ¿no? Dentro de todo, por ahí sustentar y volver a lo que es el camino del estudio y poder ejercer, digamos, si se quiere, bueno, estudiar una carrera, ¿no? Por ahí terciaria, pero, no sé, secundaria también, creo que también lo estipula. Pero no lo van a poder volver a hacer, digamos, o por lo menos van a tener que parar, lamentablemente, por esta situación. Pero la información que vos leías, Noelia, pertenece, ¿no? A un grupo, ¿no? A un frente piquetero que aglutina determinadas organizaciones sociales. Y como lo dijimos, las respuestas ya van a venir no solamente de ese sector, sino de varios sectores, y yo lo decía hace rato, digamos, que incluso conforman lo que es el Frente de Todos, parte del gobierno nacional, digamos, ¿no? Y entre estos está el otro bloque, digamos, se podría decir, que aglutina a organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa, Somos Barrios de Pie, el Frente Popular de Darío Santillán, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, ¿no? Muy por ahí se puede decir que en los últimos tiempos en su referente mayor que tiene, que es, no me equivoco, pero bueno, es una de las organizaciones con Nuestra América, digamos, también, que es otro movimiento popular, que están dentro del gobierno, ¿no? Pero bueno, como te digo, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la Organización de Libres del Pueblo, son varias organizaciones que conforman el Frente de Todos, también sacaron un comunicado, digamos, y se pronunciaron en cuanto al no a las bajas del potenciar trabajo. Pero bueno, vamos a leer el comunicado ahí textual que dice: exigimos que den marcha atrás con la suspensión de los programas Potenciar Trabajo a los trabajadores y trabajadoras que, aparte de buscar sustento en la economía popular, hacen el esfuerzo de estudiar con la ayuda de la beca Progresar. Denunciamos que de un día para el otro dejaron sin salario social complementario a miles de laburantes con sus contraprestaciones trabajadas durante agosto, sin previo aviso y sin la posibilidad de hacer el trámite y elegir dar de baja el Progresar para seguir cobrando por su trabajo.
Exigimos que las levanten en un pago complementario durante el mes de septiembre, mientras realizan el trámite de baja correspondiente. Las decisiones de quien pone un plato de comida en su mesa y quien no pueden tomarse a las apuradas desde una oficina. Tienen que tener más respeto por los y las que menos tienen en un contexto crítico, ¿no? Bien, este es el comunicado, como te decía entonces, de otro frente, ¿no? De organizaciones sociales, podríamos decirlo, que conforman también dentro del Frente de Todos. El que anterior leíamos es un frente piquetero, digamos, totalmente en contra de todas las políticas del gobierno actual, digamos. Bueno, ese es el panorama, digamos, y sabíamos nosotros que esto iba a traer mucha cola para cortar y va a seguir trayendo, lamentablemente, porque creemos que no va a parar ahí nomás el recorte y este ajuste que se está haciendo sobre las clases populares, digamos, no va, ¿no? Creemos que va a continuar. Claro, y lo que lleva es a darse de baja de las becas a miles de jóvenes que se están renunciando a su beca, ¿no? A su beca de estudio, así que eso también lleva a pensar qué les da la seguridad de que se den de baja de una beca para que le vuelvan a reintegrar el otro, que los jóvenes están también con esa incertidumbre, ¿no? De pensar qué es lo que hacemos, cómo seguimos, damos de baja nuestra beca para continuar con el potenciar trabajo, porque son unos pesitos más, pero tampoco es que te resuelve la vida. Totalmente, el potenciar trabajo. Y acordate también que hay otros subsidios, no solamente está la beca Progresar, también te acordás de la garrafa social, ¿no? Que en los sectores populares, en los barrios, es una burla. Es una burla, ¿no? ¿Cuánto? No supera, no llegan a los 1.000 pesos. 600 pesos. 600 a mí pesos. me llegó, bueno, voy a contar algo. Y me están comentando ahí, extraoficialmente también, un mensaje por WhatsApp que nos están mandando, que dicen que este también es incompatible con el potenciar trabajo. Imagínate que a alguien le corten el potenciar trabajo por percibir este subsidio de 600 pesos de una garrafa social. Es increíble, digamos, ojalá ahora, que no llegue a pasar. Están dando de alta este programa de hogar, gas, no me acuerdo cómo se llama el programa, pero a mí me llegó, ¿no? Porque yo me había inscrito hace bastante por el tema de que no tengo gas natural en mi casa. Sí. Y me llegó el otro día, entré a Mi Argentina, a Mi ANSES, y me di con la sorpresa de que soy beneficiaria del programa y entro a ver, porque tenés que acercarte a un banco, a ir a cobrar y todo eso. Son 600 pesos mensuales que te dan de una garrafa. 600 pesos mensuales. La garrafa está en 1.700 pesos, la garrafa de 10 kilos. Sí, sí. La última vez que yo compré, la compré a 1.500, ¿no? Imagínate, o sea. Y por eso también yo agarré y le di de baja automáticamente porque si acaso. Por 600 pesos. Claro, perder, claro. Bien, no, bueno, esa es la situación lamentable que se está atravesando en todo el país, ¿no? Y bueno, y el ajuste, lamentablemente siempre es histórico esto ya en el Estado argentino, digamos, gobierno tras gobierno, siempre el ajuste va para abajo, ¿no? Se ajusta siempre a los sectores populares. Nunca escuché un recorte, por ejemplo, en los sueldos de ministros, diputados, senadores, presidente, vicepresidenta. El ajuste siempre va para abajo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la situación, pero tampoco se olviden, digamos, de que las calles siempre hablan, que los estallidos sociales siempre han ocurrido después de una seguidilla, ¿no? De ajustes, de medidas por ahí antipopulares, así que mucho cuidado también con eso, ¿no? Porque hay mucho pronunciamiento ya de muchas organizaciones sociales, no solamente acá en Jujuy, digamos, nosotros vivimos acá, pero sabemos muy bien que a nivel nacional, en muchas provincias también ya los ánimos se están caldeando, lo que es la inflación, los alimentos, los tarifazos en los servicios básicos, sumado a este ajuste que se está haciendo al bolsillo de los trabajadores y trabajadoras desocupados y ocupados, seguramente va a enardecer los ánimos en muchos sectores. Así que bueno, escuchamos un poquito de música, nos calmamos un poco y volvemos con el último bloque de lo que es Ñucanchis Cancunapaj. En Purmamarca están
cerro de 7 colores que en Purmamarca están. Los changos y las chinitas por los huaicos bailarán. De noche los tucutucus alumbran la oscuridad. De noche los tucutucus alumbran la oscuridad. No me dejan regresar. El tiempo y la distancia no me dejan regresar. Los changos y las chinitas por los huaicos bailarán. De noche los tucutucus alumbran la oscuridad. De noche los tucutucus alumbran la oscuridad. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. 10 de la mañana, 47 minutos. Continuamos en Ñucanchi Cancunapas, acá en FM Chasqui, en el 88.7. Vamos a seguir con información nacional. Reanudan la búsqueda de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido en marzo del 2021. La búsqueda se realiza en el marco de la causa derivada de la principal, que ya elevada a juicio, con 2 detenidos y acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por odio a orientación sexual e identidad de género. La justicia ordenó la búsqueda de Tehuel de la Torre, el joven trans desaparecido en marzo del 2021, por lo que a partir de esta semana efectivos de la Policía Bonaerense, de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional estarían realizando rastrillajes en 39 hectáreas de campo y en un arroyo del partido bonaerense de San Vicente, informaron este miércoles fuentes judiciales y policiales. Sobre el nuevo rastrilleos, el padre de Tehuel, él sigue con la esperanza de encontrar, de hallar con vida a Tehuel. La esperanza de que esté con vida tengo siempre, dijo, declaraciones del padre de Tehuel. Los procedimientos fueron dispuestos por la fiscal de San Vicente, Karina Guyot, y los efectivos se desplegarán a partir de esta semana, a partir de las 7:30 de la mañana, que saldrán desde la avenida
presidente Perón y del viejo tranvía de San Vicente. La búsqueda se realizará en el marco de la causa derivada de la principal, ya elevada a juicio, con 2 detenidos y acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género. También se llevará adelante un recorrido por el arroyo que atraviesa el barrio La Esperanza en San Vicente a lo largo de un tramo de 10 kilómetros lineales. Para ello fueron convocados efectivos de la Policía Bonaerense de San Vicente y de fuentes de Fuerzas de Seguridad Federal, además de la Policía Científica, especialistas en antropología forense, bomberos y voluntarios y buzos, ¿no? Más allá de que para la fiscal Tehuel fue asesinado por 2 ahora detenidos, Luis Alberto Ramos, de 37 años, y Oscar Alfredo Montes, de 46 años, aún resta hallar su cuerpo y por ese motivo se retomará la búsqueda a requerimiento de la fiscal Guyot y el juez de garantías Martín Rizzo. Es que en marzo último, cuando el magistrado resolvió elevar a juicio la causa, mantuvo el doblamiento del expediente con el objetivo de continuar con la búsqueda de la víctima. Hasta el momento, las búsquedas realizadas no arrojaron resultados respecto al hallazgo del joven, aunque sí se encontraron elementos que llevaron a la imputación de los 2 hombres que serán sometidos a juicio, y entre ellos pertenencias del joven desaparecido. Al principio de mayo, el gobierno bonaerense recordó que sigue vigente la recompensa de 7 millones de pesos ofrecida por el ministro de Seguridad de la Nación para quienes brinden datos útiles que ayuden a encontrar a Tehuel de la Torre. Las personas que fueron las personas pueden suministrar datos y que contribuyan al hallazgo. Deben comunicarse telefónicamente al número de acceso rápido 134 correspondiente al Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenadas por la Justicia del Ministro de Seguridad. Tehuel fue visto por última vez por su familia en la tarde del 11 de marzo del año 2021, cuando dejó su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para encontrarse con Alejandro Korn, con Luis Alberto Ramos, un hombre que tenía antecedentes de homicidio en ocasión de robo, que le había prometido trabajo como mozo. Según pudo reconstruir la investigación, el joven llegó a la casa de Ramos, donde permaneció algún tiempo, y posteriormente ambos se dirigieron al domicilio de Oscar Alfredo Montes. Tanto Ramos como Montes permanecen detenidos por homicidio agravado, por odio a la identidad de género, pero durante la indagatoria insistieron en que Tehuel se marchó por sus propios medios del lugar y no tiene ninguna responsabilidad de su desaparición. Hasta ahora, los numerosos allanamientos y rastrillajes solo permitieron encontrar el teléfono, la campera y una mancha de sangre de Tehuel en la casa de Ramos. La causa fue elevada a juicio oral con Montes y Ramos como principales acusados del homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género, que prevé una pena de prisión perpetua. ...88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia.
Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Volvemos nuevamente a Ñocanchis Cancunapa, son las 10:56 minutos, ya estamos en el final de lo que fue esta edición del informativo diario de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Así que bueno, nada, hemos desarrollado distintas informaciones el día de hoy que tienen que ver con la actualidad de nuestra provincia, con los tarifazos, lamentablemente también con la baja dentro de los planes potenciar trabajo por esa incompatibilidad que hay con las becas Progresar, que le impiden a muchos estudiantes, ¿no?, y trabajadores a la vez seguir cumpliendo con sus estudios. Así que bueno, esa información, también lo hablamos de, ¿no?, la búsqueda de Tehuel, que se reanuda. Y bueno, nos quedaron pendientes por ahí algunos temas, pero vamos a seguir en las siguientes ediciones del día de mañana, como así también de la siguiente semana, desarrollando algunos temas que van a dar mucho que hablar, porque ya se acerca una fecha importante para lo que es el movimiento de mujeres a nivel nacional. Así que bueno, estamos hablando de lo que es el encuentro, el 35 encuentro de mujeres, el encuentro nacional de mujeres por un lado y el encuentro plurinacional de mujeres por otro lado. Así que bueno, solo lo dejamos ahí para comentar un poco. Vamos a estar hablando de estas dos cuestiones que hay dentro del movimiento de mujeres a nivel nacional. Así que bueno, de mi parte, nada, despedirme. Presentamos al equipo que el día de hoy se estuvo haciendo cargo de lo que es Ñucanchis Cancunapa, de esta edición hoy, 8 de septiembre del año 2022. Bien, Noelia, tus últimas palabritas. Bueno, ya despedirme, agradecer a la Pacha un día más y 22 grados de temperatura hacen afuera, ¿no? Acá eso, no hablamos obligadito. A ver, hay algunos los que nos están viendo, no sé si hemos actualizado el tiempo, a ver, sí. Sí, ya estamos a 24, dice acá, miramos la temperatura, grados, wow. ¿No? Bastante, estamos teniendo días en ascendencia calurosa, no sé, esperemos llegar porque siempre pasa esto, llegamos por ahí a las fechas claves acá en nuestra provincia que tienen que ver con la fiesta nacional de los estudiantes y justo cuando hay desfile de carroza o elección reina, ¡pum!, cae el tiempo, vuelve el frío y una llovizna por ahí que no deja, ¿no?, hacer todas las actividades planificadas para esa fecha. Así que bueno, estamos todavía. Temperatura actual entonces 24 grados, ¿no? Y la máxima es de 31. No sé si llegaremos, pero puede ser. Así que bueno, nosotros nos despedimos. Mi nombre es Cesarinti Angulo. Estuve ahí en operaciones técnicas y conducción. Así que, y en la conducción también, Noelia Alarcón. Esto ha sido Ñucanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Será hasta otra oportunidad. Tincuna Cama. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Bailando la niña, carita de arcilla, cantuta parece que al aire se mece. Cantuta parece que al aire se mece. Su mantita linda, color de la guinda, su faja amarilla, como el sol que brilla. Su mantita guinda, su faja amarilla, su pollera verde, girando se pierde.
bailando la niña, carita de arcilla, cantidad parece, que al aire se mece, cantidad parece, que al aire se mece, bailando la niña, carita de arcilla, cantidad parece, que al aire se mece. Su mantita linda, color de la guinda, su faja amarilla, como el sol que brilla. Su mantita guinda, su faja amarilla, su pollera verde, girando se pierde, bailando la niña, carita de arcilla, tantita parece, que al aire se mece.